Hola, Marie. Ay, que se... Como hacer acá el bailecito sentado es como... Hola, Floppy. Hola, churra. Esas flores. Ahí, ¿estamos Estás bien de toda sonido? florida. ¿Estamos bien de sonido? Estamos regios de sonido, pero antes de que se vaya acá la segunda voy bajando la... Te Ahí hago vino la DJ. Galita. Me encanta la Ay, DJ. Hola Galita. Y está bien el largo bueno. del vestido con el busto, ¿no? Porque era un poco corto este vestido elegido hoy. No se te ven las partes bajas, solamente las altas. Galita, por favor avísame si muestro bombacha. No da. Estamos en horario de protección al menor. Pero hoy vamos a llegar a la casa 8, así que da, todo da. Después de las 10, menor, nos arrancamos la ropa, como diría un amigo. Hola, Galu. Hola a todos. Me encantan estos miércoles nights de encuentro virtual. Acá estamos. Hola Lulu. Ay, Ay, mira, qué divina nosotros te ella que nos esperamos. espera. Hola, Leti. Ahí está Lulu. Carospialo. Estamos re Venus en Venus en Leo, vamos. Leo. Re Venus en Gracias. Leo. Hola, Floppy. Floppy de cachita. Te amamos. Extrañamos Extraño cachita. cachita. Extraño cachita. Extrañamos la sidra de pera en la esquina. Estamos muy Venus en Leo. Hoy me compré unas cosas maravillosamente hermosas para mantener como la juventud del rostro. Bueno, vámonos a poner a lo que nos compete en el día de hoy, viendo clases astrológicas para entender un poco los escenarios de conciencia, para entender cómo se divide la carta, ¿sí? La idea de estos vivos que estamos haciendo. Si no vieron los anteriores, está el vivo del miércoles pasado, que hicimos las primeras 4 casas. Hoy vamos a hablar de la casa 5 a la 8. Y un poco la idea de lo que veníamos explicando con esto de las casas es que son los distintos escenarios o las distintas áreas. ¡Agustino! Te amamos, felino rojo. Hoy Llamado estamos Felino. muy Venus en Leo los dos. Estamos todos a jugar. No hay con qué darle. Y con Marte retrógrado, como vamos a ponerle toda la onda. Bueno, estábamos contando esto, que lo que vamos a ver hoy es seguir con el recorrido de los distintos escenarios donde generamos conciencia en el transcurso de nuestra vida y de nuestra existencia, desde esta idea de poder separar, dividir, ¿no? Como entender las distintas áreas donde generamos conciencia para después poder integrar y vivirnos o vernos o percibirnos como esta unidad coherente de sentido, ¿sí? Toda la conciencia que generamos la generamos para uno, para el gran uno. Y un poco la idea de esto es, Mejer, no puedo, hay mucha gente linda hoy, tengo ganas de fiesta hoy, de celebración. Con cautela, Bueno, todo con cautela. me disperso. La Estamos idea, un poco entonces, distraídos, sí. es entender que en El estas todo, distintas ahí áreas que va. vamos generando conciencia, ¿sí? Vamos pudiendo descubrirnos y reconocernos como un todo integrado, como un ser unificado, ¿sí? Pero que va generando en estas distintas áreas distintos tipos de aprendizaje, distintos tipos de sabiduría, distintos tipos de conocimiento y contactando con distintas áreas que nos permiten entender esa completitud, esa plenitud, para poder entendernos desde esta manera plena. Cosas que habíamos contado importantes a tener en cuenta es, vamos a tomar siempre la cúspide de la cúspide de la casa es el punto, ¿no? Donde la casa inicia, en la carta astral uno ve el inicio de la casa 1, de la casa 2, de la casa 3, generalmente donde tiene puesto el numerito, y vamos a tomar como energía de la casa el signo en donde comienza la casa, ¿no? Como vamos a entender que esa es la energía que vamos a estar manifestando o desarrollando en cada una de estas áreas, y entonces nos va a contar un poco cuáles son las cualidades a partir de las cuales nos desarrollamos, aprendemos y experimentamos cada una de estas áreas de vida, que, como veníamos diciendo en el vivo anterior,
nos van a ir funcionando como si fueran las distintas habitaciones de una gran mansión, que es la carta, y en cada una de estas habitaciones hay algo específico que vamos a realizar y hacer con la energía del signo que esté ahí asociada. También habíamos contado que es importante tener en cuenta los planetas que tenemos dentro de cada casa, porque van a ser las funciones que nos van a permitir el acceso o el desarrollo de esa conciencia. Bueno, tranquila, porque yo veo que a veces haces un recalculando, pero volvés al toque. No, es que se está cortando todo el tiempo, pero A ver, si alguien del otro muy lado virginianamente... Ay, no tienen corazones. No, pero muy virginianamente sigo la línea de pensamiento. Perfecto, bien, pero que si se corta, que alguien nos diga desde ahí. Cuando le das la vuelta es la rayita que queda abajo, ¿no? A ver, no, siempre vamos a contar la cúspide de la casa en la primera rayita que hay, en el inicio de la casa. La cúspide de la casa tiene que ver con, por ejemplo, la casa 1 empieza en la línea del ascendente y a partir de ahí vamos contando las linitas sucesivas, ¿no? La casa 2 va a ser la linita que sigue, la casa 3 la que sigue, la casa 4 el fondo del cielo, la casa 5... Y ahí ¿sí? ven... De acuerdo a dónde se la hagan, si se la hacen en astro.com o donde sea, que ya sea sobre la línea que llega al signo o dentro del círculo concéntrico que aparece la carta, aparece el numerito pequeño. En la 1 no, porque dice ascendente, y ahí a partir de ahí empiezan a contar todas las demás. Casas Matemática de sexto grado, aplicada, fracciones. ¿Para qué sirve? Y rectas y ángulos. ¿Para qué sirve la matemática de la primaria? Para la astrología. Exactamente, para fraccionar, ¿no? Esto, entonces las casas nos dan la fracción para poder entender la totalidad y nos van hablando como de estas distintas porciones. Importante. ¡Hola, Sol! ¡Ay! La amo. Bueno, es importante entender. ¡Juaco, brujo! Que esto es una fiesta hoy, es una hermosura. Bien, hoy estamos entonces, todos los que deberíamos juntarnos. Exactamente. Agéndense, fiesta de fin de año. Lo que vamos a tener en cuenta también es que las casas no son todas de el mismo tamaño, ¿sí? Que hay diferentes casas, pero lo que vamos a intentar entender para que no se nos vaya el tiempo del vivo es, más que nada, cuáles son estos escenarios donde vamos generando conciencia. Al poder entender esto, la astrología nos plantea que el recorrido total de nuestra conciencia se va generando en esas 12 áreas de conocimiento, de descubrimiento, ¿sí? Como donde vamos aprendiendo. Dije fiesta y se sumaron todo, me encanta. No, me encanta. Apenas se pueda. Con barbijos bañados en alcohol, la hacemos igual, me da igual. Es la fiesta de la espuma, pero con alcohol. Ay, se cortó. Ay, no, era un chiste hermoso que hice. Repetí, remató. Como la fiesta de la espuma, perdón, voy a tirar un comentario, la fiesta de la espuma en América, Sí. pero con alcohol en gel. Nunca fui, me contaron. Ay, no. Mira, si yo fui y vos no fuiste, esto no. La Virgo Party. Ay, mira, está mi astrosocio de campo. Bueno, pará, me voy a poner virginiana porque tenemos que hablar. Mirá cómo se suman todos a la fiesta. Me encanta. Mejer tiene que venir de Chile, obvio. Abrite el vino, vamos, Mejer. Bien, bueno, vamos a ponernos en orden. Tenemos las casas, explicamos, y no es importante que vayan a conocer las primeras 4 áreas de conciencia, vean el vivo anterior, pero ahora súmense a entender cuáles son estas 4 áreas de conciencia y de manifestación que vamos a desplegar hoy, que son de la casa 5 a la casa 8. Vamos a hacerlo en esta misma metodología que veníamos usando, a mirar la mirada más tradicional, más ortodoxa o de la astrología más tradicional, y vamos a intentar darle también una mirada más metafísica, ¿sí? De poder entender qué nos plantean cada uno de esos escenarios para desarrollar también conciencia ahí. Recuerden que el signo nos va a marcar la cualidad con la que vamos a desarrollar la conciencia dentro de cada una de esas áreas, y que los planetas dentro de cada una de esas casas nos van a hablar de cuáles son las funciones psíquicas anímicas que vamos a desarrollar y que nos van a ayudar a tomar el aprendizaje de cada una de esas casas. ¿Clarísimo?
Seguimos. Clarísimo. Lluvia de corazones. La casa 8 es el túnel de América. Parece que también fuiste, Gaby, vos. No sé. Yo voy a poner seriedad en este asunto. Por favor, me acomodé el vestido. Vamos a empezar con la casa 5. Porque hoy parece que se desarranca. Guillermo, ¿qué pasa? La energía celestial nos tiene así a todos. No, sí, como desbandado. No, casa 5, por favor, cerrate el botón, me acomodo los rulos. Seriedad para empezar. ¿De qué se habla en astrología tradicional cuando hablamos de casa 5? Se habla de el disfrute, se habla del goce, se habla del talento, se habla de este lugar tipo recreativo, hobby, talentoso. Se habla de la expresión creativa artística como algo personal, no tanto como bien de cambio. Se habla de deportes y se habla mucho de hijos, de romances, digo, en una mirada más tradicional y más arquetípica, y luego esto deviene en una mirada mucho más general de todo lo que es proyecto en mí. Un hijo es un proyecto, un trabajo es un proyecto, una expresión artística puede derivarse en un proyecto. O sea que podemos englobarlo en creaciones. Además, interesante pensar que es donde soy alguien especial. Donde soy, ay, me corté. No. ¿Estoy? Sí, te pausaste un segundo, pero estamos en el aire. Gracias, Susana. Y también podemos ver en esta casa nuestras expresiones en el rol más paterno, depende que seamos. Básicamente desde lo tradicional, ahí vemos la casa 5. Y si entramos a la mansión, Guillermo, te daba el pie. Hermoso. Dentro de la mansión, la casa 5 vendría a ser como un poco el área de juegos, ¿no? El lugar donde tenemos el playroom con el atril para pintar, los instrumentos con los que hacemos, ¿no? El fogón, nos juntamos con amigos, el lugar donde nos divertimos, la parte lúdica, pero que tiene que ver justamente desde un lugar más metafísico con un lugar donde se nos permite desarrollar la conciencia de hacia dónde dirigir nuestra vida, a partir del encuentro con todo esto de lo expresivo, lo creativo, ¿no? Como de los talentos, los dones, las virtudes, es que podemos empezar a entender ese acto creador, ¿sí? De mi propia historia. Entonces es el lugar donde yo me convierto en protagonista y me transformo en el capitán, ¿no? Como el que capitanea mi propia vida, el que se transforma en autor, ¿sí? De la propia vida, y por eso esto que decías de que es una casa donde uno puede ver algo de esta energía paterna, tiene que ver con este lugar donde yo me puedo autorizar, ¿no? Y dar la autoridad o la autoría necesaria para escribir mi historia, ¿no? Entonces, un poco en la casa 5 vamos a ver cuál es la energía con la que escribimos nuestra historia y cuál va a ser el rol, ¿sí? Que nos vamos a dar dentro de esa historia. Por ejemplo, los distintos signos van a ir marcando un poco, ¿no? Qué tipo de protagonista o personaje voy a generarme ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí dice en casa 5 en Aries, y me voy a generar un protagonista bastante de ir al frente, bastante confrontativo, ¿no? Bastante extrovertido. Muy extrovertido, muy impulsivo, muy para afuera, muy de conquistar lo que quiere, ¿no? Como si se les ocurren personajes de películas, por ejemplo, tírenlos ahí, ¿no? Como un personaje de protagonista de una película, Aries en casa 5, y alguna cuestión así medio heroica, ¿no? Como bien el héroe que va y conquista y libera, y, ¿no? Como distinto sería, por ejemplo, una casa 5 en Virgo, sería como quizás más un protagonista más asociado como, no sé, se me viene como la novicia rebelde, ¿no? Una cuestión así más dedicada al servicio, como con una cuestión muy... de así, entrega. De entrega total. Un casa 5 Sagi me da un Indiana Jones también. Por ejemplo, me encanta, Indiana Jones es re casa 5 en Sagi, y no sé, puede ser que a ver, tiren signos.
Una casa 5 en Tauro puede ser esta película hermosa de Meryl Streep que cocina tortas y que es como la gran repostera. ¿Cómo se llamaba? Mi abuela decía como Derquiaga, esta mujer que cocinaba y que tenía el libro de cocina, como Chichita Derquiaga. Doña Petrona. Doña Petrona. ¿No? Como en Cáncer vamos a tener como así al protagonista, va a ser la madraza, ¿no? Como la gran madre. Géminis puede tener que ver con protagonistas, esta película hermosa que me encantaba de Juego de Gemelas, ¿no? Como esta cuestión donde... Las chicas que cambian el rol. Exacto, ¿no? Como este tipo de cuestiones. Va a ser Peter Pan, puede ser una casa 5 en Géminis también, protagonista de una película, como muy aniñado, muy en esa cuestión, ¿no? Entonces, la casa 5 un poco nos va a ayudar a entender en Escorpio. Inevitablemente habrá transformación en la identidad de esa persona si tiene una casa 5 escorpiana. Me suena mucho un Maléfica, ¿no? Como un protagonista que no es malo, pero que tiene como esta mutación y este cambio de estados, y ese protagonista va pasando por un montón de vicisitudes y situaciones intensas, profundas, ¿no? Como con una abundancia de experiencias que le van llevando a transformarse, y no siempre son experiencias fáciles quizás las de ese... Gracias por venir. La de ese personaje, de ese protagonista, ¿sí? Pero es importante entender Kill Bill, me encanta, Kill Bill es más Aries, se me hace ahí como... Sí, pero puede ser un Plutón en 5 también. Plutón en 5 es re Kill Bill. Sí, hay que ver también los planetas que tenemos en esa casa 5, porque van a traerle, ¿no? Como condimentos aditivos a ese tipo de personajes. Y vamos a poder entonces entender un poco cómo ese proceso creativo, cómo ese proyecto, ¿no? Como eso que estamos constituyendo como ofrenda, porque justamente esta es la casa del yo genero, ¿sí? Es la casa donde yo genero mi propia vida, y entonces en esa generosidad empiezo a tener y a crear aquello que voy a poder brindar, ¿sí? Entonces hay alguna cuestión ahí que me permite entender, tranca Urano en la casa 5, ¿sí? Hay algo ahí que me permite entender, bueno, un Acuario en casa 5 podría ser Emmett Brown, ¿no? El de Volver al Futuro, así, una cuestión bastante... futurista y genial, adelantada. futurista, como se me ocurre. Y algo siempre ligado a creativo con respecto a lo que le gusta, como que está fuera de tiempo porque siempre está trayendo algo que no está en el presente en cuanto a gustos, en cuanto a talentos. Algo que va a tardar un poco, quizás un tiempo en desarrollarse porque va a estar adelante. Sí, un Bill Gates podría ser también un Acuario en casa 5. Como este tipo de personajes que generan, masifican, ¿no? Porque como el señor de Facebook. El señor de Facebook, este tipo de gente que crea, ¿no? Como cosas maravillosas desde ese lugar. Sagi en 5 dijimos que era un Indiana Jones, un Carmen Sandiego, ¿no? Como alguien así como muy... que crea ese personaje viajero, ¿no? Como explorador, aventurero. Bueno, hay un montón de arquetipos que pueden ser ahí. Pero lo importante es entender que en la casa 5 es donde vamos a generar o encontrar esta posibilidad de crear, ¿sí? De generar aquello que después con mucho deleite vamos a poder compartir, ¿no? Piensen que es una casa de fuego, igual que la casa 1, donde está el yo soy. Acá está el yo genero, ¿no? Yo empiezo a darle forma, a crear, ¿no? A delinear, a definir un poco ese protagonista que va a recorrer esa historia. En el yo soy en la casa 1 nos encontramos con esa energía esencial y primordial. En esta casa nos vamos a encontrar con la posibilidad de empezar a decorar, ¿no? Ese yo soy, de poder empezar a vestirlo, brindarle atributos, brindarle cualidades, brindarle los dones y los talentos con los que va a ir viviendo y recorriendo su historia. A mí me gusta mucho pensarla, yo que era como muy... de chico jugaba mucho a esto de los juegos del rol, ¿no? Es como la casa 5 es donde yo creo el personaje con el que voy a vivir mi aventura, ¿no? Es donde le empiezo a poner como, bueno, va a tener tanto de magia, y va a tener tal cosa, y va a tener este poder, y va a ser... No, es como el lugar donde me creo a mí mismo, ¿sí? Y donde empiezo a creer en mí mismo también. Es la casa 5 donde empiezo a sostener ese individuo y a poder empezar a ponerlo a jugar en la historia, ¿no? Ya no está como en las primeras 4 casas tan en ese ámbito
interno hacia adentro, ¿no? Sino que tiene que ver con este... Empieza a expresarse. Exacto, y en esa expresión empiezo a abrir ese mundo y a compartir algo de esto. Por eso es la casa de la generación, ¿no? También muchas veces se le habla de la casa del romance, porque es el lugar donde empezamos a enamorar y a enamorarnos, ¿no? Porque este personaje que estoy creando, este protagonista de mi historia, empieza a tener esta cuestión de volverse atractivo, ¿sí? Porque ya empieza a estar consciente de todo eso que tiene ahí para compartir, brindar, ¿no? Y entregar de manera generosa. Entonces nos trae un poco como esta idea, desde qué lugar, con qué energías, ¿no? Voy a tener esta cuestión de enamorar, de atraer, de captar la atención del otro. ¿Queda clarísimo esto? Clarísimo. Divino. Estamos muy bien con el tiempo. Yo pensé que nos habíamos ido con tanta fiesta. ¿Sí? Es que arrancamos con la casa 5 y era como fiesta. Cada uno que se ponga lo más lindo que tiene, que descorche un champagne. ¿No? Y Venus en Leo nos saca a bailar. Pero por suerte viene la casa 6, amigues, así que ahí bajamos 5 cambios. Ahora sí. Ojo, igual tampoco es así la casa 6. Pero le pusimos como nombre, así como pusimos en la casa 5 yo genero, en casa 6 pusimos yo consagro. Y la consagración desde lo arquetípico, tradicional, viene por este lugar que tiene la casa 6 relacionado con el autocuidado, con la capacidad de servicio, con la cotidianidad. Por eso las mascotas entran en la casa 6 también. Y todo lo que tiene que ver con situaciones laborales y todo lo que se vuelve en nuestra vida un ritmo, un ritual, un hábito. Todo eso es casa 6 desde lo tradicional. Y si salimos del playroom, ¿a dónde entramos? Y nos vamos más a un lugar como al área de servicio, ¿no? Podría ser un poco como el lugar donde se me ocurre, como lo veo en mi casa, ¿no? Estamos en una gran mansión, pero se me ocurre el lugar donde se lava la ropa, se dobla, se plancha, se ordena, se organiza, donde guardo los productos que voy a usar para limpiar, ¿no? Es como un poco ese lugar donde me permite consagrarme, y esta palabra de consagrar tiene que volver, que me permite volver sagrado a un lugar. Volver sagrado a un lugar es volverlo sacro, es poder volver como la actitud de este ritmo que hablabas, ¿no? Como algo entregado a ese bien mayor. Entonces la casa 6 también es la que desde un lugar más metafísico nos permite desarrollar esta conciencia de cómo me integro en el flujo de la vida, ¿sí? Haciéndolo cada vez más puro, haciéndolo cada vez más sagrado, haciéndolo cada vez más perfecto, pero no desde un lugar... sino desde la perfección como meta, sino desde la perfección orgánica de que cada célula es perfecta en sí misma y al ser perfecta en sí misma es perfecta dentro del sistema en el que está. Esa es la perfección de la casa 6. Es que de hecho nos conecta con esto, ¿no? Es el lugar donde podemos empezar a desarrollar la conciencia de cómo integrarnos a ese flujo de la vida de forma orgánica y natural, ¿no? Como en esta sociedad que vivimos, donde los ritmos son súper acelerados, donde estamos constantemente como corriendo para llegar a algún lado, la casa 6 es la que nos permite también entender cómo poder generar ese ritmo orgánico. El signo que rija nuestra casa 6 nos va a permitir entender de qué manera organizarnos orgánicamente para poder consagrar realmente con nuestro tiempo, ¿sí? Piensen esto, integrarnos al flujo de la vida. La vida es tiempo, ¿sí? El tiempo genera un ritmo, y ese ritmo, ¿sí? Lo que va a permitirnos es entender cuál es esa velocidad a la que podemos actuar para no pasar por la vida así sin más, sino realmente poder consagrar cada momento desde el presente, ¿sí? La casa 6 nos invita a este ritual, ¿no? A esta cuestión de ritualizar las cuestiones para poder entender que cuando me levanto y me hago el mate, eso tiene que ser un acto sagrado porque es algo que voy a ingerir, que va a entrar, o el mate o el desayuno que tome va a entrar a mi cuerpo y eso es lo que me va a nutrir, y esto es lo que tiene que ver con el autocuidado, y que si me voy a dar una ducha, no me puedo dar una ducha tipo así rápido corriendo, sino que tengo que disfrutar ese momento porque el agua que estoy consumiendo tiene que tener un fin específico. Y lo que cocino, cómo lo cocino, cómo trato los alimentos.
Todo todo sirve al orden natural. Exacto. Y eso es lo que sucede en la casa 6. Por ejemplo, una casa 6 en Aries nos va a hablar de ritmos veloces, ¿no? De ritmos rápidos, donde desde un lugar bastante impulsivo puedo resolver, y en esta velocidad igual hay una consagración, ¿no? Porque tiene que ver con que mi impulso es lo que vuelve sagrado el momento. Entonces, un Aries en casa 6 va a tener esta cuestión de ritmos veloces, pero esos ritmos veloces no van a pasar así como así, sino que realmente va a haber algo en este impulso, en este poder seguir el impulso, que me va a permitir realmente honrar, ¿no? Como sacralizar, santificar, ¿no? Santificar, pero quítenle toda connotación religiosa, además. Es como Más esta que idea de poder. religiosa, es dogmática, porque es religioso en el sentido de conectar con lo espiritual, pero no es dogmático el asunto. Ay, me Exacto. corté. No, Ah, no te yo preocupes. también tengo Venus en la 6 y hay algo muy hermoso de amar el detalle. La florcita puesta no sé dónde, que colgás la cosita no sé dónde, que haces bello esos lugarcitos en donde, en lo cotidiano. Es el detalle en lo cotidiano para mí una Venus ahí. Hay que ver en el signo, yo soy Venus en Libra, entonces soy como la Cenicienta. Pero hay que ver en qué signo está. Bueno, ahí dicen, hay un cáncer en casa 6 con Júpiter, sí, cáncer en casa 6 tiene mucho que ver con estos ritmos cíclicos, ¿no? Donde voy a tener que entender ese ciclo de inicio, sumum, decaimiento y cierre, ¿no? Cáncer en la casa 6 me pide como que para poder vivir ese ritual, ¿no? Esa consagración, realmente tengo que hacer el ciclo completo de esto, de poder iniciar, disfrutar, empezar a cerrar y concluir para poder darle lugar a lo próximo desde este lugar de realmente vivirlo como algo sagrado, ¿no? Como cada cosa que hago. Y sobre todo hay una cuestión de cáncer en la casa 6 que tiene mucho que ver con esto que decía Marie, ¿no? Cómo cocinamos, ¿no? Cómo nutrimos, de qué manera nos brindamos y cuidamos, no solamente a nosotros mismos, sino también a los demás, ¿no? Va a haber como una cosa muy puesta en esto del cuidado, ¿no? Como de cuidar ahí. Y Del Júpiter, cuidado, sí. de hacer la cuidación. Y De hacer la Júpiter, cuidación. Júpiter en la casa 6 también nos habla, ¿no? Como desde un lugar de mucha abundancia ahí, ¿no? Como si cocino, voy a cocinar abundante y a no escatimar, ¿no? Hay como un lugar donde hay mucho disfrute, mucha expansión, pero ojo porque Júpiter también trae una cosa medio dogmática, ¿no? Entonces Júpiter en la casa 6 puede también volvernos un poco fijos o rígidos, ¿no? En las maneras y en los ritmos y en los modos en que yo genero esos rituales, ¿no? Entonces Júpiter en la casa 6 muchas veces se puede poner un poco quisquilloso, ¿no? ¿Sí? Esos ritmos no son, o esos rituales no son respetados de la manera en que quiero que sean. ¿Por qué? Porque Júpiter rige las creencias, entonces yo creo que tiene que ser así y muchas veces me rigidizo un poco en esa manera, ¿sí? Me Entonces, fundamentalizo en lo macrobiótico y pumba. Nunca más mezclé un tomate con una zanahoria. Y es el sí, camino del esto medio. que dice Gala es como una mirada de la astrología más tradicional, es esto, ¿no? Como muchas veces nos enroscamos en esas rutinas y cómo nos volvemos dependientes de esos ritmos porque nos organizan de forma práctica y medio que nos automatizan, ¿sí? Un poco nos va a hablar de estos automatismos la mirada más tradicional de la casa 6, pero desde una mirada más metafísica, si se quiere, es el lugar donde voy a entender de qué manera consagrar mi experiencia, ¿no? De qué manera vivir presente, de qué manera vivir Claro, en cada ritual, porque en realidad la casa 6, desde esta mirada más metafísica, es también el altar en la casa, ¿no? Es ese lugar donde yo, como vos decís, pongo la florcita, honro, agradezco, pido al principio del día, agradezco al final del día, ¿no? Y tiene que ver con esto. La casa 6 es bien de esta cuestión yo ritual. pensaba mucho en el altar, cuando también que hay algo del eje Virgo Piscis ahí, pero, o de las 6:12 en realidad, pero algo del altar, de a dónde pongo la agüita limpia, la vela.
Esto queda guardado, sí señora, y además arriba hay una pregunta de una casa vacía. Ninguna casa está vacía, puede que no la habite ningún planeta, pero la cúspide de esa casa llega a un signo y ese era el signo, y después me perdí en un montón de preguntas. Había ahí una casa 6 Capri suele ser bastante estructurada, ¿no? Bastante milica en sus ritmos, en sus modos, ¿no? Como si hay cierta obediencia a eso que se ordena y se organiza, ¿no? Entonces, el Capricornio en la casa 6 puede tener esta cuestión. Acuérdense que también tradicionalmente tiene que ver con las formas en que nos manejamos o la forma en que nos movemos dentro de lo que es lo laboral, pero lo laboral no como lo profesional, sino como lo cotidiano, ¿no? Como el tiempo que compartimos con nuestros compañeros de trabajo o el tiempo que le dedicamos a nuestras labores cotidianas, más que al trabajo es a las labores cotidianas, ¿sí? La casa 6 nos va a hablar de esto, y como para la gran mayoría de las personas en este planeta, el trabajo ocupa una gran parte de las labores diarias, ¿sí? Tiene mucho de esta cuestión. Entonces, es entender esto. También Marte en la pensar, casa, sí, sí, decirlo de Marte y ahí cierro con esto. como Marte en la casa 6, también nos va a dar como algo de lo que hablábamos un poco como Aries en la casa 6, ¿sí? Nos va a hablar de una cuestión bastante impulsiva en esos rituales. Hay que ver en qué signo está, porque eso nos va a dar la cualidad en que esa energía se manifiesta, ¿sí? Siempre es importante entender que la casa va a responder a la cualidad del signo y que el planeta nos va a dar la función de esto, ¿no? Pero hay una voluntad muy enfocada hacia esto de consagrar y ritualizar a partir de la conquista de determinadas metas cuando Marte está en esa casa 6, ¿sí? La gorra puesta, Capri en la casa 6 es la gorra puesta, ¿no? Es como, Hay esto se una hace así, autoridad hay que ahí hacerlo así. muy Y sobre clara. todo se nota mucho Capri en la casa 6 cuando se convive, porque Capri en la casa 6 cuando se convive te baja línea y es el que tipo, te como, esto se pone así, y esto se pone acá, y esto, ¿no? Como bastante estricto y severo. ¿Por qué? Porque hay algo de la estructura que necesita para sentir que eso es realmente sagrado lo que se está haciendo, ¿no? Entonces hay que entender que esto no es bueno ni malo, es la forma en que uno entiende cómo se consagran a esta labor diaria de hacer que cada acción, ¿sí?, se vuelva sagrada. Por eso es la casa de la consagración. Y para que deje de ser automática o autómata, como decía Gala, y traerlo a un lugar muchísimo más consciente y espiritual. Y antes de pasar a las 7, también repensar cómo esta pandemia nos cambió a todos la casa 6 y cómo todos, todas, todes adquirimos hábitos nuevos que no teníamos en la locura de estar tantas horas afuera, las que estábamos o les que estábamos tantas horas afuera de nuestra casa. ¿Cuántos empezaron a compostar? ¿Cuántos empezaron a comprar comida orgánica y a cocinarse con la verdura orgánica? Y esos cambios, ese cuidado que estamos teniendo con nuestros hábitos, desde la pandemia también reestructura nuestra casa 6. Así que interesante ese aspecto antes de pasar a la 7. Sí, para que había ahí una casa 6 libriana, ¿sí?, que dicen que les organiza todo en la vida, y en realidad la casa 6 en Libra lo que tiene es que está tan pendiente del afuera que no logra organizarse internamente, ¿no? Entonces ese desequilibrio tiene que ver con que, acuérdense que Libra tiene esta mirada y esta necesidad de complacencia hacia el afuera, ¿no? Entonces lo que necesita es estar como más atento de qué es lo que necesita para sentir que eso que está haciendo es sagrado, pero per se, para uno mismo, ¿no? Y para después poder compartir esa consagración. La casa 6 en Libra tiene mucho que ver con esto de intentar, ¿no?, que todos puedan sentirse en ese lugar de adoración, si se quiere, de ritual, ¿no? Como y intenta integrar a todos e incluir a todos. Todos reinventamos las rutinas, sí, la cuarentena nos reinventó todo, y la labor diaria, ¿no?, como el hacer diario, el ritmo diario cambió. Al cambiar el ritmo diario, la casa 6 muta, ¿sí? La forma en que vivimos la Hermoso. energía, ¿sí? Pero es la forma en que vivimos la energía lo que va a mutar. Va a cambiar el ritmo y entonces la forma en que vivimos la energía de la casa 6 va a transformarse, pero la vamos a seguir viviendo desde la energía que está ahí disponible para ser habitada en esa casa.
Solo Casa que el 7. escenario nos posibilitó hacer algo nuevo con esa energía que ya teníamos y que quizás no estábamos haciendo, no estábamos viendo. Casa 7, amigues, yo reflejo. ¿Y qué reflejo desde la astrología tradicional en la casa 7? Parejas y socios, básicamente, y acá todos nos ponemos un poco más tensos, nos sentamos mejor, nos acomodamos, porque si yo estaba en el yo soy, en la casa 1, allá de la vereda de enfrente va a estar todo lo que yo no esté viendo de mí misma, ergo, esté reflejando y me lo trae en este lugar el señor Guillermo de San, y pongo nuestros ejemplos que son clásicos. Guillermo es Plutón en 1, yo soy Plutón en 7. Cada vez que uno no toma su Plutón, el otro se lo trae, se lo enrostra en la cara y molesta. ¿Pero por qué molesta? Porque es algo tan mío, tan mío, tan mío, que no estoy haciéndome cargo, y cuando el otro me la pone en la jeta, digo, hey. Ya estás media de casa 8 vos. No, porque estaba hablando de Plutón, perdón. Pero tiene que ver con eso. Hay una energía que me viene por reflejo. Además de tener Plutones en casas opuestas, vos tenés Libra en la casa 7 y yo lo tengo en el ascendente, y viceversa, ¿no? La ascendente en Aries y yo tengo casa 7 en Aries, entonces, como tiene que ver con esto, ¿sí? Por eso funciona el maridaje. Por eso somos marides cósmiques y tan fluidamente. Bien, tiene que ver con esto del yo reflejo, ¿no? Como esto tradicional que decía Mari, de la pareja sexoafectiva o los socios, pero a nivel metafísico de lo que nos habla es de el flujo del dar y el recibir, ¿sí? De aquello que yo estoy constantemente proyectando o reflejando, ¿sí? Porque cuando yo reflejo, en realidad lo que le estoy mostrando es al otro su otra parte, la maridación, ¿sí? Y tiene que ver con esta cuestión del dar y el recibir. Generalmente la casa 7 nos ayuda a desarrollar la conciencia de en qué nos proyectamos en el otro, ¿no? Como de qué manera nosotros nos proyectamos hacia afuera, de qué manera estamos mostrándonos hacia esa exterioridad, ¿sí? No es la forma en que me ven, sino es la forma en que me proyecto. ¿Se entiende la diferencia? El ascendente es la forma en que me van a ver, la casa 7 es la forma en que yo me proyecto, ¿sí? Por ejemplo, yo que tengo casa 7 en Aries, soy muy hacedor, ¿no? Pero soy muy hacedor porque me proyecto de esa manera, haciendo hacia el exterior, y tiene que ver con la forma en que nos queremos mostrar cuando nos vinculamos, y también nos va a hablar un poco de qué es la energía que queremos recibir, ¿no? Como quiero que alguien también haga por mí, quiero que alguien haga eso que tengo en el otro lugar, ¿no? Quiero que aparezca esto de afuera y también se me dé. ¿Por qué? Porque como es la energía que yo proyecto, como es la energía que yo brindo constantemente, muchas veces sin darme cuenta, ¿sí? A nivel metafísico, esta es la casa de esa energía que yo brindo, pero que también quiero aprender a recibir, ¿sí? Que también quiero aprender a tomar, que también necesito que se me dé, ¿no? Por ejemplo, esto como... ¿sí? Y aparecieron muchas... ¿qué? Aparecieron muchas lunas en 7, que me parecía re interesante para hablar, sí, pero si querés cerrar ahí y vamos a la luna. Bien, no, bueno, es esto, ¿no? Como entender que es la energía que quiero obtener, o que me gustaría recibir y que constantemente estoy dando, ¿no? Entonces es la casa que nos va a hablar un poco de este flujo del dar y el recibir. Me encanta, sí, lo de la luna en casa afectiva, 7. Varias lunas en casa 7, porque... Hay por ahí un vivo dando vueltas hermoso que hicimos con Nico Curia hablando de la responsabilidad afectiva. Caramelito. Lunas en casa 7, ¿sí? Hablemos de eso porque es muy importante, ¿no? Justamente la luna en casa 7 tiene esta cualidad de la energía que quiero obtener es la energía de cuidado. Es la energía de nutrición. Quiero que alguien me nutra, quiero que alguien me cuide, pero generalmente lo que pasa es que proyecto esa energía hacia afuera y me transformo en mamá de cualquier persona con la que me vinculo, ¿no? Entonces, la casa 7 nos habla de esto, de eso que estoy dando porque quiero recibirlo. Fíjense que esto es un mecanismo sumamente inconsciente y sumamente absurdo, ¿no? Porque si estoy dando lo que quiero recibir, lo que tengo que aprender a hacer es
darme a mí mismo lo que ya tengo y pedir eso que quiero que venga del exterior. ¿Se entiende? Si te cuido para que me cuides, ¿sí? Si te nutro para que me nutras, hay un lugar ahí donde es una relación medio rara, ¿no? Como, está bien, yo te cuido y vos me cuidás, pero lo que tendría que hacer es cuidarme para cuidarnos, ¿sí? Entonces, la luna en casa 7 nos habla mucho de esto. Acuérdense que la casa 7 metafísicamente nos habla de esta energía que yo proyecto afuera, que yo doy, porque es lo que quiero recibir. ¿Sí? Entonces esto es como si yo te dijera, si yo te voy a dar 100 pesos para que vos me des lo mismo, no tiene sentido, ¿no? O estos intercambios que se viven tan naturalmente. Te doy 100 pesos para que me des 2 tomates, ¿no? Entonces tiene que ver con algo de esta cuestión y poder empezar a entender que la casa Ahí 7 habló la luna Escorpio. aparece la desilusión. Aparece la desilusión. Oye, esa lunita Escorpio, la extrañábamos. Sí, más que la desilusión también hay algo de no registro de lo que yo necesito, porque en vez de pedir lo que necesito, estoy dándotelo para que te des cuenta que lo quiero. Porque básicamente Pero no sé porque, que lo no, quiero. además, es otro mecanismo, no es tanto como, no es que no sé que lo quiero, es que creo que el otro quiere lo mismo que yo necesito. Y Entonces le no. doy lo que yo necesito y el otro por ahí necesita otra cosa, ¿no? Entonces, ¡uah! Hijo del rayo, quiero contarte que Hijo yo del también tengo rayo, Plutón. Yo soy después Plutón en Escorpio en las 7. mandanos mensaje privado y hablamos mucho de estos plutones tremendos, porque es súper difícil, ¿no? Cuando tenemos plutones en las casas angulares, sobre todo 1 y 7, hay una cuestión de una intensidad tan fuerte que cuesta encontrar quien pueda acompañar y contener, ¿no? Como toda esa, como esa bomba de plutonio interna, ¿no? Como hay una Y sensación de... también entender que no siempre esa bomba de plutonio intensa tiene que ser el vínculo sexoafectivo. Puede ser otro tipo de vínculo, entonces ya corres a la pareja de ese lugar de transformación chamánica y puede ser un ser humano como venga, y no tiene que ser este quantum energético que tenemos, los que tenemos Plutón en 1 o Plutón en 7. Intensísimos, ¿sí? ¡Es mi primo hermoso! Te amo, Ay, primo. el primo troncoso, me encanta. Al primo le podemos dar clases gratis de astrología cuando quiera. Me encanta esto que puso Gaby, ¿no? Como esta cuestión de, ojo que 100 pesos son 2 paltas que no te caguen, ¿no? Muchas veces lo que sentimos es el desequilibrio en esto, y esto es la gran conflictiva de casi todos los vínculos. Estoy dando un montón y del otro lado no me dan, ¿sí? Ahora, pensemos esta cuestión de la casa 7. Estoy dando un montón de lo que quiero recibir y por ahí el otro quiere recibir otra cosa. Entonces no le estoy dando un montón, le estoy dando un montón de lo que yo quiero recibir Y no y de lo lo que doy. esa persona necesita. Exacto, ¿no? Entonces, muchas veces esta idea que tenemos de te estoy dando todo, ¿no? Es como, pero me ¿Cómo estás no dando te cosas diste que yo cuenta si quiero. yo te di todo? Si yo te di todo, Guillermo. Y no, Es pues que no, no mi quería ciela. eso. Pues no, mi ciela, me diste lo que vos querías, pero no lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, esta cuestión es empezar a Entonces, entender que en la casa 1 y 7, ¿no? En el yo soy y el yo reflejo, tengo que empezar a generar como una comunicación y, como decía antes Galu, una responsabilidad afectiva y una responsabilidad emotiva de poder empezar a entender esto, ¿sí? Último miércoles de este ciclo vamos a estar hablando de los ejes de aprendizaje, así que vamos a profundizar en esta cuestión, ¿sí? sí, Pablo. En realidad, Pablo, Leo en la Ahí. casa 7, Leo en la casa 7 tiene una cuestión de, exacto, ¿no? Como doy y hago brillar a los demás y los impulso a que sean, a que sean, a que sean, pero porque me muero de ganas de que me miren, ¿no? Entonces, bueno, no es como temática, Nodos lo ¿no? podemos dejar para otro vivo, Gaita, por favor. Sí, para hablarlo casa por casa y en eje, es re interesante. Porque es un Sí. montón abrir nodos, y Quirón también por casas es otro temita profundo. Y quiero Amor, decir que es hora de pasar a la casa 8, porque la casa 8 es intensísima, abundante, diría nuestro amado Tian.
Así que vamos a pasarle, porque nos quedan pocos minutos para que entremos a esta profundidad. Perfecto. A la casa 8 le Vámonos cambiamos el nombre hace 5 minutos y pasó a ser Yo Alquimizo. ¿Qué es la casa 8 desde la astrología tradicional? Dale la 8, dale la 8. La casa 8 Dale. es el sexto, es la muerte, es el miedo, es la crisis, es la transformación, es el dinero compartido, son las herencias, es el matrimonio o los lugares donde comparta, donde fusione economía, y lo financiero. Y hay algo de los enemigos que siempre me pareció muy divertido de la casa 8, los enemigos declarados. Los enemigos declarados, me encanta. Totalmente. Cuando lo leí a estas portas diciendo la casa 8 es la de los enemigos declarados, yo tengo Sol en 8, Marte en 8, Quirón en 8, es como... Luna en 8. Soy mi propio enemigo, como me gusta. No, Luna en casa 8, este caso, recibirás una herencia de las mujeres de tu familia a lo largo de tu vida. No está sucediendo. Entonces, ya pasará, por las favor, podés envenenar. Si querés acelerar el proceso, las podés envenenar. Porque hay alguien muy gracioso allá. Gabeco 29, la quiero, ya. Sí, la casa 8 es el sexo. Pero pensémoslo ahora desde la transformación evolutiva, Guillermo, por favor. Bien, desde esta percepción más metafísica, ¿sí? Es el lugar del poder y de la potencia, ¿sí? Es la casa donde vamos a ver cuáles son nuestros miedos más profundos para poder hacerles frente y desde ese lugar tomar todo. Volvimos. Muy, muy tremendo lo que sucedió. Nos tiró, hablamos de envenenar a tus ancestras y nos tiró. No, claro, yo no quería eso, ancestros. Mi linaje sabe que yo no era lo que yo quería. Mi Plutón en 7 nunca haría algo así. Bien, bueno, entonces, estábamos hablando de la parte más metafísica de la casa 8, ¿sí? Que tenía que ver con esta cuestión de tocar fondo en nuestras profundidades, encontrarnos con los miedos más aterradores y más profundos para poder no enfrentarlos, sino verlos, abrazarlos, integrarlos y transformarlos. Es la casa que nos permite poner en luz lo que tenemos en sombra, ¿sí? Y desde ese lugar es la casa que nos va a permitir poder cuidar lo que es valioso para quien me es valioso, ¿sí? Por eso hablamos también de recursos compartidos. Entonces, la belleza de la casa 8 es que me va a permitir esta cuestión de cuidar lo que es valioso para quien me es valioso, ¿sí? Para aquel a quien yo le doy valor, voy a poder cuidarlo, ¿no? Entonces va a tener como esta cualidad de, bueno, entender esos temores, poder tomar algo de estos temores y desde ese lugar realmente darle el valor que tiene a aquello que me es valioso y poder cuidar de eso que me es valioso. Entonces es la casa de el poder, ¿sí? De la potencia, de esa potencialidad vital de transformar, ¿no? Por ahí decían muerte y resurrección, ¿sí? Esa mirada más tradicional de la astrología a mí me gusta mucho para la casa 8, que es el lugar donde nos transformamos y realmente es el yo alquimizo. La alquimia tiene que ver con esta cuestión de vitriol, ¿no? Como hay una sigla en latín que es vitriol, que un poco lo que significa tiene que ver con meterse en las profundidades, encontrar el plomo y elevarlo a la superficie para que se transforme en oro, ¿no? Entonces es encontrar ese metal súper pesado, ¿no? Pero que es aquello que más valor tiene, es un poco poder encontrar el tesoro interno, que tiene que ver con el valor de la vida, ¿sí? Con el valor que la vida tiene para nosotros y con aquello donde nosotros ponemos vida, ¿no? Esto de el tiempo vale oro tiene que ver con que la vida para nosotros es lo más valioso que tenemos y donde invertimos nuestro tiempo, con quien compartimos nuestro tiempo, es quien tiene todo este valor o quien recibe todo este valor, ¿sí? Entonces, totalmente. La casa 8 nos va a hablar mucho de estas cuestiones. Mira, ahí tienes una otra lunita en 8. Acá María, luna en 8, experta en la casa de luna en 8. Además tenemos un montón. Tenemos un montón de casa 8.
Nosotros tenemos un montón de casa 8. ¿Hay algún Saturno en 8 en la sala, por favor? Vayamos nucleándonos también. Plutón es en 7, Saturno es en 8. Me parece re interesante esto de este lugar Avifénix que tenemos en la carta, que bueno, hay que quemarse para renacer. Y es un poco esa la imagen que ponía aquí. O este proceso maravilloso que sucede con el carbón, cuando a determinada temperatura y a determinada presión puede transformarse en un diamante. Es ese el lugar. Plutón y Luna en 8 recibió herencia de una mujer y la perdió porque Plutón se la llevó de nuevo. Yo siempre digo que para mí la astrología es porno crudo, ¿no? Como este tipo de cuestiones me encantan. Re interesante esto que estás diciendo también, porque tiene que ver con entender que el signo, la energía del signo que tengamos en la casa 8, es la que nos va a contar un poco cómo hacer ese proceso de alquimia y sobre todo de qué manera podemos enfrentar o afrontar esos temores, ¿sí? De qué manera podemos metamorfosear, ¿no? Mutar, transmutar esos miedos a partir de la energía que tenemos. Ahí leía, por ejemplo, Cáncer en casa 8, ¿no? Voy a poder transformar mis miedos a partir de este lugar de autocuidado, nutrición, ¿no? De poder sentir que estoy gestando, ¿no? El valor, ¿no? Porque si es la casa del poder, ese poder va a ser gestado, ¿no? Va a tener que necesitar ese ciclo que pide Cáncer de que el poder llegue al estadio que necesito para poder vivir esa transformación, ¿sí? Entonces, Piscis en casa 8 va a venir a través de una cuestión mucho más espiritual, de la imaginación, totalmente, del lugar de la integración, ¿no? De poder entender que soy parte de un plan mayor y entonces algo de esto me va a ayudar a trascender el miedo. Ahí hay un Tauro en casa 8 como tengo yo, ¿no? Tauro en casa 8... Sí. ¿Qué había? Perdón, me perdí. No, pero sí, te vi que te perdiste, pero un Tauro en 8... Hay algo desde la transformación, primero desde lo material, desde el cuerpo físico también, que me parece muy zarpado, y vos que lo nombraste con Quirón, sí, también, ahí. Yo tengo Marte, Quirón y Sol en la casa 8, Marte y Quirón en Tauro, y bueno, después mi Sol en Géminis, pero digo, la energía de Tauro en la casa 8 tiene que ver con esta cuestión de poder arremeter contra ese miedo también, ¿no? Hay una cuestión de Tauro en la casa 8 que es como ¡pum!, ¿no? Como capa roja, ¿no? Tiene una cuestión ahí medio... También tengo Marte, sí, ahí, que es un poco... Pero esa es la capa roja. Y también interesante, había preguntas de Géminis Sagitario en la 8 y también, o sea, hay algo del miedo del conocer y miedo del transformarse en el... Claro, pero a la vez es lo que me da la pauta de cómo puedo trascender ese miedo. Por ejemplo, un Géminis en casa 8, la forma de afrontar, abrazar y transformar el miedo es investigando y conociendo acerca de eso que teme. Sagitario tiene que ver con esta cuestión de darle un propósito, ¿no? De poder sintetizar ese temor y poder darle un propósito a ese temor en la vida para poder trascenderlo, ¿sí? Entonces, hay algo de esto. Piscis en casa 8, a mí me parece que, a mí me encanta Piscis en casa 8. Es más fácil que un Capri en casa 8, como... Quizás los de tierra son más difíciles en 8, porque es más dura la materia que hay que transformar, pero un Piscis en 8, bueno, las aguas con las aguas fluyen bien. Hay una cuestión, esto que decíamos, ¿no? De Piscis en casa 8, donde a partir de esta cuestión de entender que ese temor necesita ser integrado, necesita ser abrazado, necesita ser incluido y que puede ser entendido como con un fin superior, ¿no? Como que eso es parte de la experiencia. Piscis en casa 8 a mí me gusta un montón, ¿sí? Sol en Virgo en la 8, a mí me da cirujana también un poco. Enfermera. Enfermera con esa luna Escorpio, amor. Sí, como hay algo que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver... ¿Tu casa 8 es cúspide en Virgo? No me acuerdo si era cúspide en Virgo. O sea, ¿tu casa 8 es virginiana? No, es su hermano. Ah, bueno. Ahí preguntaban también Acuario en casa 8, ¿no? Como justamente Acuario en casa 8
la forma que tiene de trascender los miedos y de afrontar los miedos y poder generar esa alquimia es desde este lugar innovador, creativo, de salirse de lo acostumbrado, de poder probar cosas distintas, de no estar en la repetición constante de una forma, sino como justamente de, ¿no? Ayuda mucho a Acuario en la casa 8 también, porque es muy creativo, entonces desde ese lugar pueden generar también esa transformación. Y te ayuda a no quedarte pegado al miedo de la casa 8. Exacto. Podés salir más fácil del miedo a que en una casa escorpiana. Exacto, ¿no? Como eso está buenísimo. Virgo en una casa 8 tiene que ver con esto de, si yo ese miedo lo consagro, si yo ese miedo, ¿no? Como lo puedo ritualizar. A ver, hay algo de la energía virginiana que nos ayuda mucho como a darle forma, ¿no? Yo a alguien, esto es como acto psicomágico, se lo dio un Virgo en casa 8, fue moldear en arcilla, en crealina, su miedo y poder destruirlo, ¿sí? Lo enterró y fue como poder trascender esto, pero desde un lugar como muy simbólico y muy concreto. Quiero decir que con la crealina marcaste tus 40. Te haría factio, pero te lo voy a hacer porque estamos en la casa 8, ¿sabes? Porque ya pasamos el horario de protección al menor. No, bueno, perdón, pero es eso. Y hay algo también que esto, inevitablemente, la relación con un otro cataliza los procesos. Es que justamente en esa relación con el otro es donde los miedos se van a hacer más evidentes. Mirá cómo toda la gente se ríe. Bueno, crealina, chicos, y además sigue existiendo. El año pasado compré crealina. Es joder, no es que tipo... Perdura, es resistente al tiempo. Nada se pierde, todo se transforma, la crealina sigue viviendo. Sí, señores. Contemos un poco cómo sigue esto. Bien, y vamos cerrando porque nos pasamos ya de tiempo. Esta segunda parte va a quedar guardadita sin pescoso. Después búsquenla si quieren, compártanla, comenten. Bueno, no se metan con piedad. Estoy orgullosísimo de mis 39, así que tranquilo. Bueno, ¿cómo sigue esto? Miércoles que viene, a la misma hora en el mismo canal, vamos a ver las últimas 4 casas. Vamos a ir de la casa 9 a la casa 12 y vamos a hacer un vivo más hablando de los ejes de aprendizaje, ¿sí? El otro miércoles, y después seguiremos contando novedades. Y estamos pensando en armar otro taller. Un taller hermoso de energías masculina y femenina. Si les copa, tiren corazones porque va a ser buenísimo para trabajar Marte y Venus en nuestras cartas y entender cómo integrar la potencia y la energía masculina y femenina en este tiempo que es sumamente necesario. Y salir de algunos roles y estructuras de lo femenino y lo masculino que a Guillermo y a mí nos ponen un poco nerviosas y nervioses cuando leemos. Pues sí. Repensarnos desde la energía total que nos habita, que no es solo femenina ni masculina. Les queremos, les abrazamos. Gracias. Y bueno, hoy ya quedó la semilla del futuro festejo cuando se pueda. Ya está. O sea... Tiro corazones y crealina. Hijo del rayo, Plutón en 7... Se puede Hijo del rayo, escribí, mandá mensaje que hablábamos un poco de tu Plutón en 7, que amo Plutón. Y gracias por estar ahí, amamos estos encuentros de miércoles, se viene la fiesta de fin de año de Astromiradas, todos vestidos de algún planeta, todos en culo como los dioses del Olimpo. En culo y en barbijo, la vamos a hacer. No va a ser por Instagram, sepámoslo. No me tiramos porque... Hoy, no sé qué pasó, pero se desbarrancó esta situación. Se desbarrancó todo, nos tiraron, pero seguiremos acá. Bueno, amor para todos. Te amo, María Benediti. Adiós, chao, garita del amor. ¡Mua!